Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovich, soy fundadora de Campus Alama y hoy día voy a hablar de un live y quiero dejar aquí el nombre del live de hoy. No me acuerdo bien el nombre, sé que vamos a hablar de la vergüenza. Denme un segundo para ver el nombre y ponerlo tal cual. Y así nos vamos todos enchufando. ¿Cómo están? Los saludo desde acá. Ya se están uniendo. Maravilloso. Hola Jimena, ¿cómo te va? ¿Qué estás saludando? Bien, tema de hoy, ¿cómo opera la vergüenza y por qué te impide vivir ciertas experiencias? Ya. ¿Cómo opera la vergüenza y por qué te impide vivir ciertas experiencias? ¿Por qué te impide vivir ciertas experiencias? Liz Taylor, fijar comentario. Ya, ahí estamos. Hola Augusto, ¿cómo te va? La Jime, Augusto, saludando. Hola Marce. Ya, chicos, ya estamos entonces. Les recuerdo que todos los miércoles estamos haciendo estos lives con distintos temas de expansión de conciencia, amor propio, sabiduría interior, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es cómo opera la vergüenza y por qué te impide vivir ciertas experiencias. Este tema lo quise hablar el día de hoy porque una persona me escribió, y no es la primera persona sinceramente que me escribe, sobre cómo lidiar con la vergüenza, qué hago si soy vergonzosa, en el fondo personas que son tan vergonzosas que les dificulta hacer cosas, atreverse a hacer cosas que quizás quieren hacer y no lo hacen por miedo, por vergüenza. Entonces, por eso me parece tan relevante que abordemos esto y por qué la vergüenza también es un síntoma de falta de amor propio. Eso es lo primero que quiero plantear. La vergüenza es un síntoma de falta de amor propio. A ver, no voy a explicar qué es la vergüenza. Todos sabemos qué es la vergüenza, la hemos sentido, todas las personas hemos sentido vergüenza. Es una emoción que se empieza a sentir incluso desde niño. Sin embargo, lo que sí me quiero meter es qué implica tener vergüenza. ¿Por qué alguien se avergüenza? ¿Sí? ¿Cómo opera este fenómeno de la vergüenza? ¿Cómo es que alguien de pronto está tranquilo y se avergüenza? Bueno, la vergüenza solo puede ocurrir... ¡Ay, qué bueno que se ve y se escucha bien! Ni siquiera había preguntado, gracias Augusto. Bacán. Ya, entonces la vergüenza solo puede ocurrir cuando una persona, por ejemplo, si yo me avergüenzo, eso solo puede ocurrir si yo creo que eso que mostré, puede ser algo que haya dicho, que haya hecho, si eso que mostré es malo, ¿sí? Si yo considero que lo que hice, si yo considero que lo que dije es algo malo, es algo negativo, entonces me va a dar vergüenza mostrarlo, ¿ok? Ahora, quiero que lo pienses de esa manera, porque en el fondo, ¿por qué alguien se avergüenzaría? ¿Sí? Avergonzaría, perdón. ¿Por qué a alguien le pasaría eso? Bueno, porque cree que hay algo malo y por el hecho de mostrarlo ocurre esta emoción que se llama vergüenza. Bien, pero vamos un poquito más allá, porque esto ya, si bien hablamos algo que no se habla comúnmente, de que en el fondo pienso que hay algo que hice o dije, algo negativo, que yo considero negativo y por eso me da vergüenza, vamos un poquito más allá. Si tú crees que hiciste o dijiste algo malo, y además, ojo, ese algo que dijiste o que hiciste, que se supone que es malo, es como que se te hubiera salido,
¿sí? Porque es algo que tú tratas de retener en ti, es algo que tratas de reprimir a toda costa para que no se ventile, no se muestre públicamente y de esa manera no te avergüences, ¿ok? Ahora, si tú, en el fondo, crees que eso que dices, que haces, lo estás reteniendo en ti para no mostrarse, ¿sí? Porque te da vergüenza, significa que crees que hay algo malo en ti, que hay algo malo en ti. Y solo por el hecho de creer que hay algo malo en ti, ¿sí? Cada vez que otra persona muestre eso que tú crees que es malo en ti, ¿a ti qué te va a dar? La llamada vergüenza ajena, ¿sí o no? ¿Te ha pasado la vergüenza ajena? Que la otra persona hace algo que a ti te da vergüenza, que tú crees que es malo, que tú crees que tienes que a toda costa reprimir, y la otra persona lo hace y a ti te da vergüenza ajena, ¿ok? Por ejemplo, una persona que está públicamente muestra morisquetas, caretas, y empieza a contar chistes y quizás nadie se ríe de los chistes, entonces a ti te parece que eso es algo malo. O sea, tú te reprimes todo el tiempo para no poner tantas morisquetas, tantas caras, tantos gestos, ni contar chistes, porque crees que eso es malo. Porque crees que eso es malo. Que eso es algo malo y que tienes que retenerlo a todo costa. O sea, aunque te den ganas de contar chistes, no lo vas a hacer porque crees que eso es malo. Y si eso es malo, porque ahí hay un miedo probablemente al ridículo, si crees que eso es malo, entonces cada vez que lo muestres te va a dar vergüenza, y cada vez que lo veas afuera te va a dar vergüenza ajena. Ahora, ¿cuál es el gran tema con la vergüenza? Porque uno dirá, ok, ya entendí, así opera la vergüenza, fantástico, Valeria, entonces, bueno, ¿qué implica todo esto? Bueno, lo que implica es que, como te lo decía al comienzo, tener vergüenza es un síntoma de falta de amor propio. Porque, en el fondo, tú estás creyendo que hay algo malo en ti y que tienes que reprimir y que no lo puedes mostrar. Entonces, si tú crees que hay algo malo en ti y que tienes que reprimir y que no puedes mostrar, claramente tienes una falta de amor propio porque no te estás permitiendo ser tú misma o ser tú mismo. Quizás tú tienes muchas ganas de simplemente tienes ganas de contar chistes, tienes ganas de cantar en público, tienes ganas de hacer gestos y morisquetas, pero no te atreves y te frenas para hacerlo porque crees que eso es malo. Y lo que hemos hablado durante, yo creo que todos los lives, es que no existe nada malo en ti. Nunca ha existido algo malo en ti. Lo que pasa es que a través de la historia de tu vida, a través del contacto con otras personas importantes en tu vida, como tu papá, como tu mamá, como hermanos, como profesores, abuelos, tíos, etc., en esta historia tú has hecho cosas naturalmente desde ser tú misma o desde ser tú mismo que a otros no les ha parecido bien. Que, por ejemplo, cuando te pusiste a cantar en público en medio de una misa, que le pasa mucho a los niños, o que empiezas a gritar en medio de una misa, entonces tus papás te decían, shh, shh, cállate, cállate, no, ándate, y se enojan. Entonces tú dices, cantar en una misa cuando no hay que cantar, o gritar en una misa, no es algo bueno. Entonces, como es malo, ¿sí? Como eso es malo, esa cosa mala, la tengo que retener en mí, porque si yo la hago, entonces no me van a querer, no me van a aprobar, no me van a valorar, no me van a querer, o simplemente me van a rechazar mis padres, mis propios padres. Y a partir de esa experiencia y de muchas otras, que son de verdad millones y millones, o sea, literalmente, imagínate, todos los días de tu vida estás pasando por situaciones, y cuántos años tienes, y todas esas experiencias, sobre todo las más antiguas, son las más significativas y que van, en el fondo,
sentando las bases para que tú desarrolles ideas sobre ti totalmente limitantes. Por ejemplo, esta idea de que no puedo cantar en público, no puedo. No, o sea, no es bueno, es malo cantar en público, es malo gritar en público, es malo hacer muchas cosas en público, es malo bailar en público. O por ejemplo, también tú puedes aprender estas ideas a partir de la observación de otras experiencias. Por ejemplo, ¿te ha pasado que de pronto estás mirando cuando eras niña o niño? Imagínate en el colegio y un compañero de clase decía un chiste en medio de la clase donde claramente no era oportuno, donde interrumpió la clase, donde era un momento quizás hasta solemne, en el sentido de que se estaba hablando de un tema muy profundo, interrumpe todo esto, dice un chiste, y la profesora se enoja, lo saca, lo manda a inspectoría, lo castiga de alguna manera, lo suspende, no lo sé, anotación negativa, todas las cosas y castigos que pueden haber en un colegio. Imagínate que eso sucedió. Entonces tú inmediatamente viste la reacción de la profesora, que es una persona significativa en tu vida, sobre todo en básica, donde tenemos como los mismos profesores todos los días en todas las asignaturas, y viste la cara y dijiste, yo no quiero que me rechace y que me humille públicamente la profesora. Entonces, es malo contar chistes en estas circunstancias, o es malo contar chistes, o es malo contar chistes públicamente. Y vas quedándote con una idea de que hay cosas malas. Y que si haces esas cosas malas, no solo el otro te va a rechazar, sino que además te va a dar vergüenza, ¿sí? Porque vas a haber mostrado algo que es malo y que se te salió, porque claramente cuando haces algo que te da vergüenza se te sale, es algo medio incontrolable y de tanto reprimirlo como que de pronto salió. ¿Ok? Tiene que ver con un descuido, porque tú estás todo el tiempo tratando de no mostrar esa parte. Y en el fondo nunca hubo nada malo. Contar chistes no fue algo malo. Qué sé yo, gritar en la misa no era algo malo. Hacer las cosas que te dan vergüenza nunca fueron cosas malas en sí. Los hechos son neutrales, no son ni buenos ni malos. Pero ¿por qué tú le diste la categoría de malo, de algo negativo? Se la diste exclusivamente porque hiciste una interpretación de ese hecho en el que dijiste, si yo muestro esto de mí, entonces el otro no me va a querer, o no me va a valorar, o me va a rechazar. Y esa es la gran historia, digamos. O sea, ese es el gran tema de fondo en lo que es la vergüenza y de todo esto que tú has pensado sobre ti misma o sobre ti mismo que tú crees que es malo. No existe nada malo. Tú eres un ser perfecto. Hay gente que me dice, Valeria, ¿cómo tú puedes andar diciendo que somos perfectos? Si claramente yo tengo defectos. Háblame de tus defectos. No sé, por ejemplo, tengo un defecto de que no soy bueno para las matemáticas. Es que, ¿por qué eso es malo? ¿Por qué ser malo? Primero, hay que ver si efectivamente eres malo para las matemáticas o tuviste malas experiencias aprendiendo las matemáticas y por eso te produce una resistencia o un rechazo. Pero incluso más allá de eso, aunque tuvieras problemas, así, dificultades cognitivas para aprender matemáticas, ¿por qué eso te hace ser una persona mala? Y la única razón es porque probablemente las personas que tú querías valoraban como un gran atributo el ser bueno para las matemáticas. Y tú, al no serlo, no cumplías sus expectativas y por lo tanto tú podrías haber interpretado sus reacciones como un rechazo hacia ti. ¿Ves? O sea, ¿cuál es el defecto? Alguien puede venir con dificultades cognitivas para aprender matemáticas. ¿Y por qué es malo? ¿Por qué es malo? ¿Por qué tenemos que parecernos o por qué tenemos que encajar en todos esos
en todos esos criterios sociales de lo que se supone que es bueno y malo? ¿O por qué tenemos que encajar en todos esos criterios familiares de lo que se supone que es bueno y malo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo en algún momento vengo de una familia católica y decido que no creo en ese Dios y no creo en esa iglesia? ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué eso es malo? ¿Sí? La única razón de que por lo que yo podría creer que es malo es porque otras personas que yo quiero y estimo mucho y me importan muchísimo, que es mi familia, consideran que es malo y por lo tanto pueden rechazarme. Entonces yo mejor me quedo pensando y creyendo lo mismo que cree toda mi familia, aunque a mí no me haga sentido. Entonces, ¿cuántas cosas haces tú todo el tiempo que no te hacen sentido? Y lo haces porque crees que de esa manera te van a valorar, te van a aceptar, te van a reconocer positivamente. No tiene sentido más eso, ¿sí? No hay nada malo, tú no tienes nada malo, eres un ser perfecto. Todas esas características, talentos, esos llamados defectos, que no tienen nada de defecto, ese cuerpo que tienes, todos esos rasgos corporales que tienes, toda esa manera de pensar, de procesar la información, todo eso te hace única, todo eso te hace único. Y eso no es malo, te hace simplemente ser único. Y lo loco de todo esto, porque eso es lo más loco, o sea, me parece que es la paradoja más grande que vivimos en esta realidad, es que nosotros en el fondo somos Dios, somos la fuente universal que se proyectó en esta posibilidad, bueno, en todas las posibilidades, pero tenemos conciencia de nuestra vida, de esta posibilidad, de este avatar, y se proyectó con un único propósito, se proyectó con el propósito de reconocerse y de brillar por ser quien es. O sea, si yo, fuente universal, me proyecté en Valeria, en este avatar, en esta vida, con estas características, yo como fuente universal lo único que quiero es reconocerme como Valeria, expresándome sin limitaciones. ¿Y por qué digo que es una paradoja? Porque durante toda la vida lo que está sucediendo es que nos estamos poniendo limitaciones. Limitaciones de que hay cosas malas en nosotros. Creencias limitantes de que tenemos que cumplir con las expectativas de los demás. Creencia, la loca creencia que todos tenemos o hemos tenido de que estamos rotos, vacíos, que nosotros no podemos darnos amor y que tenemos que buscarlo afuera. Esa es una loquísima creencia, ¿sí? Pero es una loquísima creencia que tiene un asidero, ya vamos a hablar del asidero, pero es una loquísima creencia, o sea, que tú creas que necesitas llenarte de amor, que sí, es una necesidad, todos tenemos la necesidad de amor, pero que tú creas que tú no te puedes dar amor, es loquísimo, es una creencia loca, porque ¿qué es lo que sucede? Estás todo el tiempo buscando afuera amor, estás todo el tiempo diciendo, como mendigando amor. ¿Cómo lo haces? Bueno, por ejemplo, haciendo cosas por los demás que no quieres hacer, diciendo que sí cuando quieres decir que no, porque crees que de esa manera vas a recibir cariño, te van a valorar, te van a decir gracias. O sea, eso es mendigar amor. Y además, cuando tú mendigas amor y te sientes vacío e incompleto, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, ¿sí? Porque no existe la persona en tu vida que cumpla con todas tus expectativas de amor. No hay una persona incondicional, no existe la persona 24/7 para ti, no pasa eso y no va a hacer exactamente lo que tú quieres que haga. Así como que no te va a adivinar el pensamiento, no te va a adivinar lo que tú quieres y no existe tal persona. Entonces, eso también es loco, ¿no? Como mendigo amor y obtengo una cosita de este porte y ando todo el tiempo decepcionada porque no cumplen con mis expectativas. O sea, es un circuito sin fin, es una rueda hámster sin fin de infelicidad.
que tú te provocas. Claro, no, quizás no estás consciente, pero que tú te provocas, que yo me he provocado, ¿sí? Entonces, volvamos un poquito al tema de la vergüenza para no desviarnos tanto, pero me parece súper interesante todo esto que estamos viendo. Cuando, en el fondo, para resumir, cuando tú tienes vergüenza es porque crees que hay algo malo en ti, pero no existe nada malo en ti. Entonces, si tú entiendes de que tú viniste a brillar siendo tú, porque eso es lo que viniste a hacer, viniste a brillar siendo tú sin limitaciones mentales, sin limitaciones de ningún tipo, simplemente ser tú misma o ser tú mismo, sin juicios, aceptándote totalmente, amándote totalmente y permitiéndote hacer lo que quieras. ¿Qué significa permitirte hacer lo que quieras? Bueno, permitirte resolver en el fondo tus necesidades, resolver tus deseos también, o sea, entender qué deseas y darte eso que quieres y además permitirte ser tú misma o ser tú mismo. Todo eso es brillar por ser tú, eso es lo que viniste a hacer. Entonces, cada vez que tú tienes vergüenza, ¿qué es lo que ocurre? Es como, primero, la vergüenza ocurre porque se te salió eso, ya es como que no lo pudiste reprimir más y se te salió algo que tú consideras que es negativo en ti y lo vieron los demás. Por eso te da vergüenza. Pero en el fondo, la vergüenza lo único que está reflejando es que tú estás todo el tiempo reprimiéndote de ser tú. La vergüenza es un indicador de que te estás reprimiendo de ser tú misma o de ser tú mismo. La vergüenza, por eso, es un indicador de falta de amor propio. Es un indicador de que no estás siendo auténtica, es un indicador de que en el fondo crees que hay cosas malas en ti, es un indicador de que crees que no eres la fuente de amor en tu vida, que estás vacía y en esa misma línea necesitas buscar afuera ese amor y reconocimiento. O sea, es una locura. Es una locura. En el fondo, quiero que pienses, quiero que te permitas pensar, y esta es una pregunta para ti, resuélvela en tu foro interno, si quieres responde en el chat, pero quiero que pienses, por favor, y respondas lo siguiente. ¿Cuántas experiencias te has privado de experimentar, aun cuando las querías, por vergüenza? O por miedo a tener vergüenza, ¿sí? ¿Cuántas cosas te has reprimido? ¿Cuántas cosas te has privado de mostrarle al mundo de ti misma o de ti mismo? Por miedo a mostrarlo, porque crees que eso es malo en ti. ¿Cuántas cosas? En lo personal, para no hacerlo tan abstracto y teórico todo esto, yo por años de mi vida, o sea, eran demasiadas las cosas que me daban vergüenza. Y hay algo que me daba mucha vergüenza, que era hablar en público. Me daba muchísima vergüenza, o sea, pánico, vergüenza, pánico, miedo, todas las anteriores. Otra cosa es que me daba vergüenza, bueno, ¿y qué significa? Que tuviera vergüenza de hablar. Bueno, significa que yo creía que era malo hablar y cometer errores ahí, o hablar y que no me escucharan, o yo creía que era malo simplemente mi manera de hablar en público, porque nunca me salía como se supone que debería salir para que sea bueno, ¿sí? Entonces tenía pánico, ¿sí? Pánico, literal. Creía que esa era una parte pésima mía, mala, terrible, negativa, y la escondía y de verdad hacía lo posible por no hablar en público. Lo posible. O sea, si estábamos en el colegio, en la universidad, y había que hacer una exposición grupal en público, yo decía, por favor, hazlo tú, por favor, te pago si quieres, pero hazlo tú. O sea, era tanto el nivel de que yo creía que por hablar en público estaba mostrando algo malo de mí, que hacía lo que fuera para que otro hablara por mí. Fue tanto el tema, porque además
la locura también de toda esta situación es que yo quería hablar en público, porque siempre me encantó la idea de hacer clases. Me encantaba la idea de hacer clases, pero ¿cómo iba a hacer clases si no podía hablar en público? O sea, literalmente mi respuesta conductual era quedarme en blanco, ponerme manchada de todos los colores que te puedas imaginar en la cara y manchones así, de distintos lugares, así realmente muy definidos, palpitaciones full, agitación, no, o sea, de verdad, toda la respuesta física traducida de que yo creía que era mala. Esa respuesta física no podría haber sido posible si yo no creía que yo era mala haciendo eso. No podría, ¿sí? Entonces, yo creía que eso era malo. Otra cosa que yo creía que lo hacía pésimo y era muy malo, a propósito de lo mismo de exponerme públicamente, era actuar en público, el teatro, ¿no es cierto? El cantar en público. Son cosas que en mi fuero interno me encantaban. Amo el teatro, amo cantar, amo hacer todo eso, pero me reprimía. Incluso ocurría varias veces que personas en distintos grupos, sobre todo educacionales, me decían, Valeria, ¿por qué no vas a actuar tú? O Valeria, ¿por qué no vas a cantar tú? Y yo decía, no, por favor, no me digan a mí, no, por favor, no me expongan, no. Pero yo quería hacerlo, ¿sí? Porque mi avatar, Valeria, le encanta cantar, le encanta actuar, le encanta dar clases, le encanta eso, le encanta, le fascina, de hecho son una de las cosas que me encantan. Pero yo no me permitía hacerlo porque yo me sabía o creía que era mala. Y solo por el hecho de que era mala, me daba vergüenza. O sea, imagínate el nivel. No me permitía ser yo. Otro tipo de cosas. Solo para darte ejemplos y ya veo ahora los comentarios. Pero otro tipo de cosas. Me pasaba mucho. Era muy divertido esto. En el colegio, por lo menos en la cultura escolar en la que yo estaba, que sé que no es la misma en todos los lugares, en la cultura escolar en la que yo estaba en la básica, era muy distinto lo que se esperaba en el comportamiento de los niños y de las niñas. Y una de las cosas que hacían los niños era contar. En Chile decimos tirar la talla, pero es como entre contar chistes, ridiculizar a los demás, pero no tanto como el bullying, sino más como algo coloquial, ¿no es cierto? Como contar cosas divertidas, ¿sí? Y eso es algo que yo desde el otro lado de las niñas, se supone que, o yo había interpretado de que yo no podía hacer porque ninguna niña lo hacía. ¿Sí? Eran algunos niños los que lo hacían y lo pasaban muy bien haciendo eso, ¿sí? Inventándose nombres entre ellos, cosas divertidas. Y yo quería ser parte de eso, porque yo siempre soy muy ocurrente, se me están ocurriendo nombres, me encanta esta cosa de divertirse, de echar la talla, como decimos en Chile. Y me encantaba, pero yo no me lo permitía porque eso era malo. Si las niñas lo hacen es algo malo. En cambio los niños sí, ellos pueden hablar así, ellos pueden compartir de esa manera, ellos pueden divertirse de esa manera y las niñas no. Tú no sabes ¿cómo decirlo? La decepción, no sé cómo es, no es decepción, es la profunda agonía que vivía todos los días porque yo quería ser parte de ese grupo, de hacer todo eso y no me lo podía permitir porque era algo malo. Entonces, repasando mi vida antes de dar este salto cuántico, de amarme y todo lo que he hablado quizás en otros lives, ¿cuántos años pasé sin permitirme ser yo misma? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días, cuántas horas, cuántas cosas dejé de hacer por vergüenza, por miedo a mostrar esta cosa mala que yo tenía? ¿Y para qué? Porque eso también es lo ridículo de esta situación, porque te frenas a mostrarte tal como eres, sufres por no mostrar quién eres y al mismo tiempo
crees que por no mostrarlo vas a recibir más aceptación y cariño que no llega. No te muestras, te refrenas, no eres tú, sufres por eso y más encima tampoco te llega el amor, el cariño, la valoración que se supone que te debería llegar por frenarte. No, entonces al final es padecer la vida, o sea, vivir con vergüenza, no permitirte ser tú, evitar tener ciertas experiencias porque crees que son malas, finalmente es padecer la vida, es sufrir todos los días un poco o mucho, pero todos los días estar sufriendo. Es una agonía, realmente, y por eso yo digo que es un síntoma claro y evidente de falta de amor propio. ¿Sí? A ver, quiero ver sus comentarios porque sé que me han escrito, así es que para no hacerme la loca, he hablado mucho. Ya, voy a ver lo que vea. Ya, Beita dice, un defecto es un déficit de una cualidad en potencia. Exacto, Bea. Es como lo que les decía cuando yo en el fondo, creía que era un defecto. O sea, era terrible, era malo, y mi defecto era hablar en público porque lo hacía pésimo. Bueno, claramente era una cualidad en potencia, ¿sí? Ahora no solo hablo en público, sino que me encanta hacerlo, es algo que disfruto y que se terminó transformando en una virtud, ¿sí? O siempre lo fue en realidad, siempre lo fue, pero yo no lo quería ver. ¿Qué más? Andrea dice... Bastantes, debe ser cuando preguntaba por cuántas experiencias no te has permitido vivir, bastantes, y se siente dentro del cuerpo en el momento. Creo que sentir vergüenza y culpa es de lo peor. Sí, es mucho sufrimiento. Natalia dice, ¿cómo lo superaste? A mí me pasa eso hasta ahora. La voz se me iba para adentro, la voz se me iba para adentro y roja. Bueno, la manera de superarlo, a ver, quiero ser súper responsable en lo que te voy a decir. Te voy a hablar desde mi experiencia y no creo estar muy equivocada, ¿sí? Y para superar este pánico escénico, no basta con emplear técnicas vocales, no basta con un ejercicio de respiración y no basta con imaginarse al público desnudo. Yo encuentro que esas son técnicas que no resuelven la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del pánico escénico? ¿Cuál es la raíz? Bueno, la raíz es que tú tienes miedo porque crees que hay algo malo en ti. La raíz es que tú crees que necesitas la aprobación y el reconocimiento y la valoración del otro porque tú no te la puedes dar. Porque si a ti no te importara lo que pensaran los demás, si a ti no te importara, no tuvieras miedo a que te rechazaran, no tendrías pánico escénico. Entonces, ¿cómo resolverlo? Amándote. El proceso de amor propio implica necesariamente que dejas de buscar afuera porque encuentras en ti la fuente de valoración y de amor en tu vida. Y eso es un proceso profundo. Implica cambiar tu identidad en el sentido de que dejas de pensar sobre ti que hay cosas malas. Implica cambiar tu identidad también porque empiezas a comprender, reconocer y experimentar que estás completa, que eres el todo, que eres la fuente de amor en tu vida. Y eso lo hacemos, o sea, si una de las cosas que hacemos, y lo hacemos bien en Campus Alama, es ayudar a personas, a guiar y acompañar a personas a pasar por el proceso de amor propio. Es un proceso muy profundo y es un proceso que se vive desde la autosanación, porque déjame decirte que nadie tiene el superpoder ni la varita mágica de sanarte de la falta de amor propio. Solo tú puedes hacerlo. Estamos todas las personas del planeta destinadas a vivir procesos de autosanación para amarnos. Lo haremos en esta vida, lo haremos en otra, pero es algo que tenemos que hacer.
¿ok? Y nadie puede sanar de raíz en ti la falta de amor propio. Eso es algo que solo tú puedes hacer. Si bien hay terapeutas que pueden aliviarte síntomas, la falta de amor propio no es un síntoma. No lo es. Es la raíz de, yo diría, casi todo, por no decir todo, lo que padeces, lo que te urge, lo que te dificulta, lo que te molesta, lo que te incomoda. ¿Sí? Veamos, Andrea dice, si los síntomas son horribles, yo hoy en día me doy cuenta de que vienen mis síntomas, antes no sabía por qué mi cuerpo reaccionaba de cierta forma en algunas situaciones. Ok, veamos, no sé si hay más comentarios. Andrea dice, hay muchísimas gracias por las herramientas que brindas. Un gusto hacerlo. Dentro de lo que puedo en los lives yo trato de decir mucha información que te pueda servir para que tomes conciencia, brindar algunas herramientas dentro de las que puedo, porque de verdad no es mucho que se pueda hacer en un live, pero hay un gran pero. En un live quizás te pueda ayudar lo que te digo a tomar conciencia. Pero si tú quieres amarte, si tú quieres transformarte o convertirte en la versión de ti que se valora, que se acepta a sí misma, si tú quieres eso, tienes que experimentar el cambio. No basta con tomar conciencia. O sea, piénsalo en tu vida. ¿De cuántas cosas has tomado conciencia y no has tenido un cambio real y sostenido en el tiempo? ¿De cuántas cosas? Muchas. Muchas personas sabemos, por ejemplo, las personas con falta de amor propio, muchas veces, a mí me pasaba mucho, me costaba un montón poner límites sanos a los demás. Decir, oye, ¿sabéis que no quiero hacer esto por ti? Y decirlo. Aunque yo había tomado conciencia de que esto, que tenía que poner límites, aunque sabía eso, había tomado conciencia, no los ponía. Porque no había experimentado el cambio de fondo, no había experimentado una transformación profunda. Porque lo que me lleva a no poner límites no es no saber que tengo que poner límites. Lo que me lleva a no poner límites es que aún hay creencias limitantes en las que, por ejemplo, creo que necesito la valoración del otro y la aceptación del otro y sin eso no tengo amor. Si crees eso, si tú crees que estás vacía, incompleta y que no eres la fuente de amor en tu vida y necesitas mendigar amor afuera, no vas a poder poner límites. Ese cambio implica liberar creencias limitantes, implica resolver traumas no resueltos, heridas emocionales y muchas otras cosas más. Y eso se hace con herramientas súper concretas donde tú experimentas el cambio. Necesitas vivirlo, no basta con entenderlo, ¿sí? Ok. Gracias de corazón, dicen por ahí. ¿Qué más? Creo que no hay más preguntas. Parece que no hay más. Última oportunidad, si hay más preguntas. Loreto dice, ¿cómo puedo poner límites a mi hijo de 11 años? Ya que me dijo que me desprecia, que lo molesto y que lo estreso. Ya, primero, acá es lo mismo, Loreto. O sea, si te está costando poner límites a tu hijo, no es porque no sepas poner límites, no es porque no sepas lo importante de poner límites, sino porque te afectan sus comentarios y crees que esos comentarios inciden en la valoración que tienes de ti misma, en el amor que recibes y al final consideras que en el fondo no crees que tú puedes darte amor, ¿sí? No eres la fuente de amor en tu vida. Hay que resolver el fondo. Yo te puedo decir, no, es que tienes que hablar con él, hoy día tú te vas a sentar, vas a hablar con él, le vas a decir que no puedes hablarle así, que no es posible, que esto y esto otro, ok, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve que yo te diga eso? Si no vas a poder hacerlo porque están operando muchísimas creencias limitantes de raíz, de base. No se puede, ¿sí?
Y claro, como dices tú, Loreto, sí, y me creo que yo soy mala madre. Mira, o sea, otra vez lo malo, ¿sí? Otra vez la palabra de que hay algo malo en ti. Soy mala madre porque mi hijo me dice eso. Entonces, sí, entonces, ¿sabes lo que está pasando, Loreto? Y esto les pasa a todas las personas. Lo que va ocurriendo es que estás a merced de lo que los demás digan de ti. En este caso es tu hijo, después puede ser un conocido, tu padre, tu madre, pareja, amigos, colegas, pero estás a merced de lo que el otro piense de ti. O sea, tu valoración personal, tu autovalía, el tú saberte querida, valiosa y todo eso, aceptada, tiene que ver con lo que digan y hacen los demás, no contigo. O sea, estás en un rol total de víctima de las circunstancias, porque son los demás los que determinan qué tanto vales. No estás tomando las riendas de tu vida, no estás haciéndote cargo, porque no te has amado aún. Insisto, esto es un proceso, el proceso de amor propio es profundo. Acá hay chicas, yo sé que hay chicas conectadas en este live que están en el programa. Es un proceso profundo, 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 que se puede hacer, que el cambio es sostenible en el tiempo porque tu identidad cambia, la manera en la que piensas sobre ti cambia y por lo tanto es sostenido en el tiempo, pero hay un paso a paso, hay herramientas, hay toma de conciencia, pero también hay herramientas concretas para experimentar esa transformación. ¿Sí? Bien. La Jime dice, llegué tarde, pero lo escucharé después. Lore dice, estoy muy herida, me duele el alma. Sí, te creo. Jime dice que difícil. Bien, entonces, chicos y chicas lindas, no hay mejor decisión que puedas tomar hoy en la vida que salir de tu zona de confort. La zona de confort, como lo hemos hablado en otros lives, es la zona de sufrimiento conocido. No tiene nada de cómoda, pero es conocida. El sufrimiento es conocido. Es salir de tu zona de confort y hacerte cargo de tu vida. ¿Qué significa eso? Salir de este rol de víctima de las circunstancias, dejar de culpar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, al sistema, a la cultura, a la sociedad, y empezar a velar por tu felicidad y por el valor, por tu autovaloración, por el amor que tú te mereces. Aunque, claro, aunque parezcan palabras de buena crianza y bonitas, en realidad siempre has podido darte amor a ti misma, siempre has podido hacer eso, solo que necesitabas tomar conciencia y ahora hacerte cargo. En Campus Alama tenemos un programa, es una joyita. Yo creo que hay oro puro ahí porque es un paso a paso muy, muy definido, con herramientas súper concretas para llegar a este estado sostenido en el tiempo en el que te amas, te valoras, te aceptas, te priorizas, confías en ti. Es una ayuda. Y además es un método acelerado porque en 15 semanas logras esto. Este proceso de transformación puede ocurrir de manera espontánea. Sí, por supuesto que puede ocurrir, o sea, no espontánea, pero de manera solitaria. Tiene que ser buscado. Implica mucho trabajo interior. Yo lo hice sola porque en ese tiempo, bueno, no había ningún programa, no conocía a nadie que se amara realmente. Y lo hice sola con mucho trabajo interior. Fueron años y años y años de trabajo interior. Pero no tienes que ser así para ti. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Bien, si hay alguien interesado nos puede contactar por interno y... Adriana dice, este live es un mensaje del universo para mí. Gracias, maravilloso. Bien. ¿Qué más? Elizabeth dice, mi hija de 21 me dijo
que no me necesitaba, que solo me une a ella un lazo sanguíneo, que fui su madre. Esto ya hace 2 meses y ya no pienso en sus palabras, me hirieron mucho. Ya no más. Bien, no tienes por qué estar determinada por lo que los demás dicen, aunque sean tus hijos. No tienes por qué estar determinada por eso. Eso no significa que no te puede dar pena o no te va a dar algo en las palabras de otro. Pero también es importante entenderlo en los contextos. Tu valor personal no depende de lo que otros digan y lo que otros hagan. Muy bien. Y te dejo súper invitado para el live del próximo miércoles. No sé qué tema voy a hablar. Por ahí me dijeron que sería bueno hablar de la culpa. A propósito que hablamos ya de la vergüenza, podría ser de la culpa. Puede ser, ahí lo voy a meditar. Y quiero darte las gracias por estar aquí, por todo esto, por esta conversación, por estar escuchándome, feliz si pude contribuir, aunque sea así, con tu toma de conciencia, y mejor aún si tomas la decisión de hacer un cambio de verdad y pasar por una transformación radical en tu vida, como es el amor propio. Te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles.